Hermanos y hermanas, el primer domingo de la Cuaresma siempre meditamos en el Evangelio el pasaje de las tentaciones de Jesús. Este año en el ciclo B leemos el Evangelio de San Marcos, que no tiene la descripción de las tentaciones, solamente la información que Jesús fue conducido al desierto, donde fue tentado. San Lucas y San Mateo sí tienen la descripción de esas tentaciones. Les recomiendo que lean el texto de Mateo capítulo 4 del 1 al 11 y ahí podemos encontrar esa descripción de las tentaciones de Jesús. La Iglesia nos presenta este texto para que en este itinerario, en este camino que nos hemos propuesto en la Cuaresma de seguir más fielmente al Señor, sepamos cómo vencer las tentaciones. Se hace un resumen de los ámbitos más fundamentales en que nos llega la tentación. Cuando Jesús sintió hambre, el demonio le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús acaba de tener la experiencia del bautismo, donde escuchó esa voz del cielo: tú eres mi Hijo amado. Jesús va al desierto haciendo como esa resonancia en su corazón, en su interior: Dios es mi Padre, soy hijo de Dios. Y ahí aprovecha el tentador, el demonio, a decirle: ¿de verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad Dios es tu Padre? Si Dios es tu Padre, ¿por qué pasas hambre? Si Dios es tu Padre, ¿por qué tienes carencias? ¿Por qué tienes necesidades? Esta es la primera tentación. Cuando nosotros pensamos que Dios, siendo Padre, debe estar siempre pendiente de nosotros y que no nos falte nada. Pero muchas veces cuando hablamos de no nos falte nada, estamos pensando en cosas materiales, en comida, en salud, en vestido, en cualquier otra cosa material. ¿Cómo se vence esa tentación? Recordando que tenemos necesidades no solamente materiales, también espirituales. Tenemos necesidad de la palabra de Dios, tenemos necesidad de la vida espiritual, de paz, de bienestar, de reconciliación. Y el Señor quiere que cuando nosotros experimentamos algunas carencias materiales, podamos aprovechar la oportunidad y meditar en nuestras carencias espirituales. Después, el tentador se lo lleva a una parte muy alta del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y al no pasarte nada, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 91 que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. ¿En qué consiste esa segunda tentación? En el sentido de la vida religiosa. Pretender que si somos religiosos, que si nosotros también somos hijos de Dios, que si nosotros pretendemos o más bien nos esforzamos por hacer todo bien, tratamos de ir a misa, tratamos de orar siempre y nos pasan muchas dificultades. ¿Cómo enfrentar, cómo superar esas dificultades? Quisiéramos que Dios las solucionara todas de forma milagrosa. Si Dios puede, ¿por qué no me quita esta enfermedad? Si Dios puede, ¿por qué no hace que pueda superar esta dificultad?
Si Dios puede, ¿por qué no me resuelve esto? El demonio quería que Jesús hiciera un milagro, algo prodigioso, para que así creyeran en él. Y Jesús va a enseñar, no hay que tentar a Dios. Ciertamente Dios es bueno, Dios está siempre con nosotros, pero no tentar a Dios. Después el demonio le enseña todos los reinos y le dice, todo esto te lo daré si me adoras. Es decir, todo esto te lo daré si tú predicas, sirves, construyes el reino, pero como yo te diga. Y Jesús sabiamente le dice, no, tú no eres el dueño de todo. Tú estás ofreciendo algo que no te corresponde. Solo Dios es el dueño de todo. El demonio puede ofrecer felicidad, el demonio puede ofrecer bienestar, puede ofrecer tantas cosas, pero no concede nada porque no es dueño de nada. Es un engaño. Jesús nos enseña que no hay que reinar en este mundo al estilo del demonio, al estilo del poder humano, ejerciendo el poder para encontrar o para nosotros crecer personalmente, a veces a costa de los demás, ejercer el poder para dominar a otros. La búsqueda del dinero, la búsqueda del prestigio, la búsqueda del poder. Jesús viene a construir un reino que es el reino de Dios y nos enseña que hay que adorar a Dios. Solo Él es el único dueño de todo y por lo tanto construir el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Paz, justicia, bienestar, gozo en el Espíritu Santo. Jesús nos enseña que las tentaciones que nosotros tenemos constantemente, esas dudas que nos vienen, esas preguntas, si Dios nos ama, si Dios es nuestro Padre, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la muerte de un familiar? ¿Por qué esta complicación? Si Dios puede resolver todo, ¿por qué? Y Jesús quiere que nosotros lo veamos a Él, cómo se vencen estas tentaciones. No escuches esas voces que vienen a hacerte dudar. Escucha a Jesús que te dice, busca la palabra de Dios, no solo de pan, también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no? No hay que tentar al Señor. Confía en Él y Él hará lo que sea necesario. Y hay que esforzarnos por construir el reino de Dios como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Feliz primera semana de Cuaresma. Que el Señor les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.